Buenas noches con todos. Ahora vamos a ver la aplicación del modelo de FMA al puente de acero Picota. La renovación del puente Picota involucra la ubicación del distrito de Picota, en el departamento de San Martín, y la entidad patrocinadora fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La consultora que estuvo a cargo del proyecto fue Nailand Ingenieros y tuvo como jefe de estudio al ingeniero Luis Felipe Palomino y al ingeniero Tomás Sánchez Romo. Esta investigación estuvo a cargo de el volumen 5 de las especificaciones técnicas que le dieron régimen a la obra. Las secciones fundamentales de este proyecto las dividimos en generalidades, condiciones de utilización, tuvimos también información acerca del control de materiales, control de calidad, las relaciones legales y de responsabilidad ante el público, y así también pudimos ver las obras preliminares y el movimiento de tierras. La exhaustividad de estas especificaciones fue bastante crucial para comprender todo lo complejo del proyecto. Nuestro objetivo general ha sido identificar, jerarquizar y proponer planes de acción y mejora que sean efectivos para mitigar o incluso eliminar las fallas potenciales. Al hacerlo, buscamos asegurar la máxima calidad en la construcción, garantizar la seguridad en todas las fases de la obra para los trabajadores y futuros usuarios, y así optimizar la eficiencia del proyecto, evitando retrasos y sobrecostos. Este enfoque proactivo ha sido fundamental para garantizar el éxito y la sostenibilidad de la infraestructura. Para lograr nuestro objetivo general, hemos definido una serie de metas específicas y accionables. Primero, fue crucial identificar claramente las funciones clave de cada componente del proceso de la obra, así como las posibles fallas funcionales que podrían presentarse en la realización del puente. Segundo, nos enfocaremos en determinar los modos de falla específicos, es decir, cómo exactamente podría fallar un elemento, cuáles son sus causas raíz y cuáles serían los efectos directos e indirectos de dichas fallas. Un tercer objetivo es calcular el número prioritario de riesgo, o RPM, para cada modo de falla. Este cálculo se basa en la severidad del efecto, la probabilidad de ocurrencia y la detectabilidad de la falla. Vamos a andar dentro de ello en un momento. Esto nos va a permitir a su vez jerarquizar e identificar las fallas más críticas, aquellas que podrían tener el mayor impacto en la seguridad laboral, el cumplimiento ambiental, la calidad de la construcción o el cronograma general del proyecto. Finalmente, y más importante, nuestro objetivo es generar acciones recomendadas concretas y planes de planeamiento y control. Esas acciones no solo buscarán abordar los modos de falla de mayor riesgo, sino que también fomentarán un ciclo continuo de mejora en la ejecución de la obra, asegurando que las lecciones aprendidas se integren a futuras fases o proyectos. ¿Pero qué es el FMA? El análisis de modos y efectos de falla, o FMA, es una herramienta sistemática y proactiva ampliamente utilizada para identificar, evaluar fallas potenciales o ya conocidas dentro de un sistema, un proceso o un diseño. Su esencia radica en su capacidad para prevenir la ocurrencia de estas fallas y al mismo tiempo establecer un registro documentado de todas las acciones productivas que se han tomado. Nos permite identificar, abordar de manera anticipada una amplia gama de riesgos. Esto incluye crucialmente los riesgos relacionados con la seguridad de los trabajadores en el sitio de la construcción y la seguridad de los futuros usuarios del puente. También nos ayuda a garantizar la calidad de los materiales y la mano de obra, a mitigar el impacto ambiental del proyecto y a optimizar la eficiencia operativa. Para llevar a cabo un FMA efectivo, es fundamental comprender sus componentes clave y las métricas que utilizamos. Primero identificamos la función de obra o componente, que es el rendimiento esperado de cada elemento. Si este no se cumple, hablamos de una falla funcional. La manera específica en la que esta falla se manifiesta es el modo de falla. Por ejemplo, la corrosión de la estructura metálica, el efecto de falla, describe el impacto que podría desde un retraso en el cronograma hasta un riesgo para la seguridad. Y por supuesto analizamos la causa de cada falla. Una vez que identificamos estos elementos, evaluamos el riesgo utilizando tres criterios fundamentales, cada uno típicamente calificado en una escala de 1 al 10. La severidad mide cuán grave sería el efecto de una falla. Aquí las secciones de seguridad laboral, salubridad y protección ambiental son vitales para una valoración precisa. La ocurrencia se refiere a la frecuencia con la que se espera que una falla ocurra. Y la detectabilidad
Evalúa cuán fácil es identificar la falla antes de que ocurra o antes de que cause un efecto grave, para lo cual nuestras secciones de control de especificaciones proporcionan información clave sobre los métodos de detección. Finalmente, calculamos el número prioritario de riesgo o RPE, multiplicando estos tres factores: severidad por ocurrencia por detectabilidad. Este RPN es una métrica crucial que nos permite jerarquizar los modos de fallo, identificando aquellos con el mayor riesgo para priorizar acciones correctivas y preventivas. Este proceso no es estático. El FMA fomenta la mejora continua, permitiéndonos así reevaluar periódicamente los riesgos y ajustar nuestras estrategias para garantizar la resiliencia y el éxito a largo plazo del proyecto del Puente Picota. A continuación le daré paso a mi compañero. A continuación, presentaré un análisis de la problemática del sector construcción, utilizando como marco metodológico el modelo FMA. En primer lugar, bajo la categoría de mantenimiento de infraestructura, se presentó una falta de coordinación entre los canales involucrados en la estructuración de obras. Esto generó una falta de consolidación de la información y retrasos en la intervención, lo cual puede traducirse en una alta probabilidad de falla estructural si no se aborda oportunamente. En la categoría de supervisión de obras civiles, se observó una ausencia de control en la ejecución de estructuras metálicas, como quedó evidenciado en el retraso de las obras de la bodega de líquidos. Esta situación no solo afecta a la productividad de los contratistas, sino que implica un riesgo elevado de aumento de costos y retraso en la programación constructiva. En cuanto a gestión ambiental, el proyecto presenta una falta de asignación presupuestaria en etapas preventivas. El requerimiento no previsto de 7,9 millones de soles para mitigación evidencia un enfoque reactivo, lo que se traduce en un riesgo de incumplimiento normativo ambiental. Por otro lado, en la parte de ingeniería e instalaciones se identifican procesos deficientes en la recepción de equipos, los cuales derivan en fallas de instalación y escasez de materiales, comprometiendo la disponibilidad y discontinuidad de la obra. En habilitación de espacios interiores, el aumento de costos por falta de planificación fue notorio. Si bien no se evidenció una afectación directa a la calidad de la edificación, sí genera impactos presupuestales que deberían ser considerados desde la fase de diseño. Respecto a la documentación de proyectos, la falta de utilización oportuna generó demoras por requerimientos de la administración. Esto puede afectar negativamente la operación y puesta en marcha del edificio. Finalmente, en la categoría de gestión de riesgos y calidad, se identificó una débil identificación y seguimiento de los riesgos, lo cual puede traducirse en fallas tanto en la ejecución como en la operación del proyecto, vulnerando su sostenibilidad a largo plazo. Aquí presentamos los lineamientos para el desarrollo. Como primer punto tenemos los técnicos y estructurales. Aquí se reemplazarán completamente los elementos críticos, como son las torres, los cables, las vigas, la losa y anclajes. El diseño se basará en estados límites, incorporando análisis sísmico, térmico y de viento, mediante el modelamiento estructural. Además, se fortalecerá el control de calidad con ensayos no destructivos y protocolos certificados. En ambientales y sociales, el plan de manejo ambiental cuenta con un presupuesto de 1,19 millones de soles, contempla la gestión de residuos, emisiones y monitoreos ambientales. El componente social incluye mano de obra local, comunicación ciudadana y atención de quejas. También se prevé un plan de monitoreo arqueológico durante 12 meses. En ejecución y control, la ejecución tendrá una duración de 18 meses. Las fases críticas en el análisis FMA son superestructura, subestructura, señalización. Por la parte de presupuestos, el total asciende a 112,4 millones de soles. Los principales componentes son superestructura, subestructura, accesos y pavimentos, señalización y obras complementarias. En lo que es coordinación institucional, Provías descentralizado lidera los permisos y expropiaciones. La consultora Nailap Ingenieros gestiona el expediente técnico y la supervisión. Finalmente, el gobierno regional y la UGEL de Picota actúan como actores articulados en el territorio. Bueno, aquí presentamos un análisis de la planificación temporal de proyectos de ejecución para el Puente Picota.
Cada fase ha sido evaluada considerando su duración y los riesgos operativos más relevantes. Por ejemplo, en los trabajos preliminares, el riesgo es el retraso con permisos, lo que podría paralizar el proyecto desde el inicio. Durante las demoliciones existe el riesgo de dañar estructuras adyacentes, mientras que en la superestructura el peligro está en las soldaduras y uniones metálicas, especialmente en los meses 5 y 16. Asimismo, el componente ambiental y el cierre del proyecto requieren seguimiento constante para evitar sanciones legales y garantizar la liberación de garantías. Con esta planificación integrada, se identifican los momentos críticos y se priorizan medidas de control que aseguran la continuidad y eficiencia del proyecto. Doy pase a mi compañera para que continúe. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la evaluación y jerarquización de las fallas a través de la matriz FMEA. Como primer punto, se debe registrar las funciones y fallas de cada elemento, componente del proyecto. Como segundo paso, se debe evaluar las escalas de criterio de severidad, ocurrencia y detectabilidad. Como tercer paso, se debe calcular el número prioritario de riesgos, que es el RPN, que esto se hace con el fin de ver cuán crítico es una falla en los aspectos de seguridad, calidad, productividad y medio ambiente. El RPN se calcula mediante el producto de severidad, ocurrencia y detectabilidad. Ahora les voy a mostrar el tema de la matriz de FMA, que se hizo un análisis en el plano de ejecución. Como vemos, se determinó en la fase de diseño los elementos de pilar encamisetado, viga capitel proyectada, cámara de anclaje y losa de tablero. Como vemos, el RPN más alto es en la viga capital proyectado, donde el modo de falla es la incompatibilidad dimensional con columna existente. Efecto de falla es el fallo estructural del apoyo. La causa es en los errores de cálculo en la fase de diseño y la baja calidad de ejecución, donde la severidad es 8, la ocurrencia 5, la detectabilidad 6 y el RPN 240. Asimismo, también vemos el cámara de anclaje, que su modo de falla son las fallas de perforación o ubicación incorrecta. Su efecto de falla es la corrosión prematura o colapso ante sobrecargas. Causa no considerar la carga vertical, tracción. La severidad es 9, ocurrencia 4, detectabilidad 6 y el RPN es 216. También se evalúa en la fase de ejecución los elementos como anclajes químicos, armado de losa y viga capitel, donde el RPN alto tenemos en los anclajes químicos, donde su modo de falla es la adherencia o pérdida de perforación. Efecto viene a ser el desprendimiento de refuerzo y la causa de la falla no seguir con las especificaciones como recubrimientos, profundidad, limpieza, donde la severidad es 9, la ocurrencia es 7, la detectabilidad 4 y el RPN 252. En la fase de operación se distinguen dos elementos, la junta de dilatación y la capa de rodadura, donde el RPN de la junta de dilatación es crítico, de 270, su modo de falla es agrietamiento o pérdida de funcionalidad, efecto de falla es colapso ante sobrecargas, causa movimiento sísmico, donde la severidad es 9, ocurrencia es 5, detectabilidad 6 y el RPN 270. Y así también se hizo un análisis en los riesgos técnicos y operativos del puente Picota a través de las especificaciones y memoria de cálculo dado del proyecto. En las fases tenemos trabajos preliminares, demoliciones y desmontajes, subestructura, superestructura, pavimentación, señalización y seguridad vial, gestión ambiental y cierre del proyecto. El modo de falla potencial para los trabajos preliminares viene a ser el retraso en permisos y expropiaciones. El efecto de falla son las paralizaciones, la causa es la descoordinación institucional. Su severidad es 8, la ocurrencia 6, detectabilidad 5 y el RPN 240, que viene a ser más crítico. Asimismo, una vez determinado el criterio de fallas, se determinan los niveles de criticidad para las fallas, donde el RPN máximo mayor o igual a 250 es el más crítico, donde esta falla es grave para la estructura, seguridad o funcionalidad y la acción debe ser inmediata o con previsión técnica prioritaria.
Y si el RPN es menor a 50, es muy bajo aceptable, la descripción sin riesgo significativo y no requiere de una acción específica al instante. Definición de acciones recomendadas se deben definir con la finalidad de impactar en el valor de ocurrencia y detectabilidad, así disminuir el RPN. También estas acciones buscan mitigar, eliminar las fallas que pueden ocurrir y mejorar la eficacia y desempeño de los proyectos. El nivel de criticidad en los planos, por ejemplo, de ejecución del puente Picota, a nivel de estos elementos, en la fase de diseño, pilar, encamisetado, viga, capitel, vemos que el RPN mayor es en viga capitel. Su nivel de criticidad es alto, como ya habíamos mencionado. Eh, a las acciones correctivas para este elemento es validar dimensiones con modelos 3D o revisión cruzada de planos. Asimismo, se evalúa el nivel de criticidad y acciones correctivas en la fase de construcción, donde se observa que el anclajes químicos presenta un nivel de criticidad muy alto. Sus acciones correctivas deben ser supervisión estricta, checklist, ejecución y pruebas en situ. También tenemos el armado de losa, que tiene un nivel de criticidad alto, pruebas de carga ante apertura, verificación de soldadura y su acción correctiva. Y en la fase de operación tenemos que los dos elementos tienen un nivel de criticidad muy alto. Por ejemplo, en el tema de junta de dilatación, su acción correctiva sería el uso de materiales flexibles para monitoreo en periódico en juntas. Asimismo, se evalúa el nivel de criticidad y las acciones correctivas en los riesgos técnicos y operativos, donde vemos que la mayoría de las fases tienen un nivel de criticidad alto, como el caso que de los trabajos preliminares, cuya acción correctiva debería ser establecer cronogramas conjuntos con provías y entidades. Y asimismo, también el tema de las demoliciones, su acción correctiva debería ser levantamiento topográfico y estructural. Gracias. Ahora le voy a hablar sobre los resultados y análisis. El proyecto aborda la necesidad de renovar la infraestructura del puente Picota y sus accesos debido a su estado de deterioro actual, el cual no cumple con los niveles de servicios normativos. Bueno, el puente Picota es un puente colgante tipo Wagner-Viró con dos accesos de puente de losa de concreto armado de 20 metros cada uno, el cual presenta las siguientes deficiencias en la subestructura, en los cuales los pilares de concreto armado presentan eflorescencia, desgaste por intemperismo, disgregación y desprendimiento del concreto con cohesión de armadura. Con respecto a la infraestructura, los pavimentos reafirmados en los accesos presentan deterioro y desgaste, las alcantarillas están obstruidas, un bandén de concreto se encuentra en condición regular hidráulica, estos accesos están en mal estado y no presentan aleros, contención ni estructuras de defensa ribereña. En cuanto a la superestructura, tenemos las cinco deficiencias principales. En cuanto a la losa de concreto armado del puente colgante, presenta hongos, moho, decoloración y fluorescencia. En cuanto a la losa de concreto armado de los accesos, también presenta fluorescencia y decoloración. Y las vigas principales de concreto armado, accesos, muestran fluorescencia y desgaste por intemperismo. Los cables principales de acero tienen desgaste, pérdida de sección, oxidación superficial y desprendimiento. Las torres de acero exhiben oxidación superficial, desprendimiento de pintura y corrosión. Bueno, ahora con respecto al análisis del FMA, tenemos tres fases. Una es la fase de diseño, el cual tenemos puntos a tratar. Verificar criterios, que consiste en revisar todos los planos para ver coherencia. Otro punto es detallar elementos críticos, el sistema de... Luego sigue la fase de construcción, en el cual vemos la parte de la capacitación y control de calidad, y por último la fase de operación, con la, con la documentación operativa y un monitoreo continuo. El elemento y el RPN que presenta. Bueno, con respecto a los resultados de solución proyectada,
Se busca reemplazar y reforzar la estructura existente para garantizar la funcionalidad y seguridad. En cuanto a la estructura, se propone un puente colgante con acceso de losa de concreto armado y vigas. En cuanto a las dimensiones, un ancho de calzada de 7,20 metros, farolas de 0,40 metros, veredas de 1,5 metros y barandas metálicas de 0,20 metros a cada lado. En cuanto a materiales, concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado y acero ACTM 709 para el reforzamiento de la estructura metálica. Por último, tenemos las conclusiones, en donde se evidenció puntos críticos en el diseño y ejecución del puente Picoto que podrían comprometer la seguridad estructural y la habilidad del proyecto si no se gestiona adecuadamente. Otra conclusión es que el proyecto de renovación del puente es esencial para asegurar la conectividad y seguridad del puente Picoto. Otra es que identificar los puntos críticos en el diseño estructural del puente y plantear acciones correctivas. También podemos mencionar que la propuesta de renovación integral, que incluye el reemplazo y reforzamiento de seguridad, muestra la funcionalidad a largo plazo. Y por último, tenemos que los estudios de ingeniería básica, como de tráfico, topografía, geología, hidrología e hidráulica, respaldan el diseño propuesto y su viabilidad técnica.